tardes. Es un gozo y una alegría poderles saludar en esta hora, en el nombre del Señor. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida y también a aquellos que a través de la pantalla se unen con nosotros en esta hora. No importa dónde estén, si están al alcance de nuestra voz, y aquellos que nos ven a través de la pantalla, ya sea en el internet o distintos canales de televisión que están en cadena en esta hora, siéntanse como que estuvieran aquí con nosotros. Estamos estudiando el importantísimo tema de lo que es el santuario, el templo de Dios. Y en el día de ayer dimos dos temas. Este es el tercer tema de esta serie. Vimos en el primer tema la importancia de lo que es el santuario en el plan de redención. Es uno de los pilares o el pilar principal del pueblo adventista, de la iglesia remanente en este tiempo del fin. Y anoche, o en el tema de la tarde, comenzamos a estudiar el simbolismo de las fiestas del santuario. Vimos un poquito sobre cómo estaba constituido el santuario, el atrio, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Y entonces comenzamos a ver un poquito sobre las fiestas que se realizaban en el santuario. En el santuario había dos tipos de servicios. El primero se llamaba el servicio diario, y en el servicio diario los sacerdotes oficiaban diariamente en el templo, recibiendo a los adoradores y a los pecadores que venían a confesar su pecado, trayendo un animalito para pagar por la culpa. Vimos un pequeño video en el día de ayer donde mostraba el simbolismo de esos sacrificios. ¿Por qué Dios mandó a sacrificar tantos animales en el tiempo del Antiguo Testamento? En realidad, desde la entrada del pecado, desde que el pecado entró, Dios estableció el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado como un símbolo de aquel verdadero sacrificio y la ofrenda que Dios mismo daría para la salvación de la raza humana. Y todos esos sacrificios representaban a Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. También vimos que los servicios anuales en el santuario tenían que ver con las fiestas que se celebraban en el tabernáculo de reunión. Y aprendimos en el último tema que hay 7 fiestas relacionadas con el santuario en el Antiguo Testamento. También Jesús asistió a esas fiestas estando aquí en la tierra, y también esas fiestas eran muy importantes en el plan de salvación para revelar los grandes eventos del plan de salvación. Vamos a ir entonces a repasar un poquito esas 7 fiestas del santuario. Y vamos a ir en la presentación a la diapositiva número 7, que lleva por título Las fiestas del santuario. Aprendimos ayer que hay 7 fiestas, las primeras 3 en el primer mes del año, en el mes de Nisan o Abib. Y luego la cuarta fiesta en el mes de Sivan, y finalmente las últimas 3 fiestas anuales en el mes de Tishri o el séptimo mes del calendario hebreo. Y vamos a ir viendo aquí, fíjense allí, podemos ver en la pantalla cuáles son las fiestas. En la primavera, la primera era la Pascua, que se celebraba el 14 del mes de Nisan, que era el primer mes. Y al día siguiente comenzaba la fiesta de los ácimos. Ácimos quiere decir panes sin levadura.
y comenzaba desde el 15 del primer mes hasta el 21. 7 días el pueblo de Israel comía panes sin levadura celebrando esa fiesta. El tercer día de la fiesta, el 16 de Nisan, se celebraba la fiesta de las primicias. Todo eso era en el primer mes. Luego, desde la fiesta de las primicias, se contaban 50 días, de ahí el nombre, Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Y eso caía el 6 del mes de Sivan, el tercer mes del calendario hebreo. Y finalmente, las últimas 3 fiestas eran las fiestas en el otoño, en el séptimo mes. La fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes. La fiesta de expiación, o Yom Kippur, el día más importante en el calendario religioso de la nación de Israel, el 10º día del séptimo mes. Era la fiesta de la expiación. Y la última de las 7 fiestas era la fiesta de las cabañas. Se celebraba por 8 días, del 15 al 22 del mes de Tishri. Así que si notamos, están agrupadas las fiestas, las primeras 3, del 14 al 21 de Nisan, una semana especial en que sucedían las primeras 3 fiestas. El 14 la Pascua, del 15 al 21 la fiesta de los ácimos, y dentro de esa fiesta se celebraba la celebración de las primicias. Todas juntas en una semana. Luego, en un mes y medio más tarde, el pueblo de Israel regresaba a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, que era un día en especial. El día número 50, contando desde la fiesta de las primicias. Y la última vez que venían al santuario era en el mes de Tishri, o el séptimo mes del año, para celebrar las últimas 3 fiestas, que se celebraban todas en el séptimo mes. Si vamos por un momentito al libro de Éxodo, vamos a buscar allí cómo Dios ordenó al pueblo a que debían celebrar estas 3 fiestas. Dice en Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23 y versículo 14. Éxodo 23, versículo 14. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces? 3 veces, porque eran las 3 veces que tenían que venir en relación con las fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que en esos 7 días de los panes sin levadura se celebraba la Pascua, la fiesta de los ácimos y la fiesta de las primicias. Luego dice en el versículo 16, también en la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces, versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Así que estos 3 períodos de fiesta, podríamos decir, en el primer mes, en el mes de Abib o Nisan, tiene 2 nombres ese mes, porque en hebreo es Abib
y quiere decir espiga. El nombre Abib quiere decir espiga. La primera espiga era la que se celebraba o se usaba para la fiesta de las primicias. Hoy vamos a hablar un poquito de esa fiesta, ¿verdad? También se le llama Nisan al primer mes, porque el pueblo judío estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y allá se acostumbraron a usar el calendario babilónico, que era el calendario del imperio que gobernaba todo, y era el calendario que finalmente se llegó a usar aún en Israel, el calendario babilónico. Y en ese calendario el primer mes se llamaba el mes de Nisan. Así que los dos nombres corresponden al mismo mes, Abib o Nisan. El tercer mes se celebraba la fiesta del Pentecostés y finalmente en el séptimo mes la fiesta de la cosecha final, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación o Yom Kippur y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Y se le pedía al pueblo de Israel que en esos 7 días de esa fiesta, la final, habitaran en cabañitas. Tenían que construirse cabañas. Vamos a leerlo en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Dice en el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Noten que se le llama día de reposo. Era como si fuera un sábado, no se trabajaba. Era un feriado, pero era un feriado religioso prescrito por Dios, en el cual no se celebraba ningún tipo de trabajo, lo guardaban igual que si fuera el sábado. En el mes séptimo, el día 15, y luego al octavo día, que era el día 22, también se celebraba como día de reposo. Versículo 40. Y tomarás el primer día de esos 8, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Todas estas ramas las usaban para hacer sus enramadas o sus cabañitas, ¿verdad? Con las palmas hacían el techo, por si llovía, pues le ponían su techito de palma para que no se mojaran. Y con los sauces los usaban, como el sauce es flexible, el sauce de los arroyos, lo usaban para ir uniendo las demás ramas y ponían ramas de árboles frondosos todo alrededor y hacían su casita de puras ramas atadas con los sauces, tal cual como Dios se lo había indicado. Eso era para hacerles recordar que habían estado 40 años peregrinando en el desierto y habitando en cabañas o en carpas. Y dice, y os regocijaréis. Esto era una fiesta para la familia, era como una vacación completa, 7 días acampando. Hoy en día a nosotros nos gusta también ir de campamento, ¿verdad? Y qué bonito es que el pueblo de Israel celebraba esto, toda la nación, a todos en la fecha establecida por Dios, y era una fecha muy bonita, porque acababan de terminar toda la cosecha, ya no había apuro de ir a trabajar, podían tomarse la semana completa de vacaciones y entonces ir a Jerusalén y allá habitar en las cabañitas que ellos se construían por 7 días,
pero también era la fiesta de la cosecha. Había mucha fruta, los árboles ya en el otoño pues habían dado cantidad de fruta y se regocijaban comiendo la abundancia que había dado la tierra. Era una fiesta de mucha alegría y dice, os regocijaréis, versículo 40. Os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En tabernáculos, cabañas, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, estas fiestas recordaban eventos en su historia. Así como todas las naciones tienen días feriados, que les llamamos días patrios, ¿verdad? Que nos recuerdan la historia de nuestra nación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se celebra el 4 de julio, ¿verdad? El Día de la Independencia. Se celebra la fiesta de Acción de Gracias, el tercer jueves de cada mes de noviembre, recordando cuando los padres peregrinos vinieron a esta nación y cómo ellos pasaron su primer invierno y luego pues tuvieron ese agradecimiento a Dios por haberles dado tanta abundante cosecha, cuando no había nada, la tierra recién habían llegado, ¿verdad? Y de allí se comenzó esa fiesta. Esas son fiestas nacionales que recuerdan eventos importantes en la historia de una nación, ¿verdad? El Día de la Independencia, el 4 de julio, recuerda cuando la nación fue fundada. Y así sucesivamente, fiestas el Día de los Presidentes, recordando a los presidentes de la nación. Lo mismo tienen todas las naciones, ¿verdad? En Centroamérica, México, también tienen sus celebraciones, el 15 de septiembre, el 5 de mayo, las fiestas patrias. Así el pueblo de Israel tenía estas fiestas que les recordaban la historia que Dios había hecho posible con ellos de la liberación de Egipto y la entrada a Canaán. Eran fiestas recordativas, pero eran más que eso. Esas fiestas también eran simbólicas del gran plan de redención que Dios desarrollaría para la salvación de la raza humana, y llegan a ser fiestas proféticas, porque esas fiestas señalan los grandes eventos en el plan de redención. Vamos a la próxima diapositiva para ver el significado de esas fiestas. Dice, significado de las fiestas. Y estas son los 7 grandes eventos en el plan de redención. Repito, las fiestas recordaban algo de la historia del pueblo de Israel, pero se proyectaban hacia adelante para señalar grandes eventos que habrían de suceder en el plan de redención. Ayer estudiamos la fiesta de la Pascua, la primera de esas 7. En la primavera, en el primer mes, se celebraba la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua recordaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Era su liberación, cuando Dios
los sacó con mano poderosa de la nación que los había tenido esclavizados, donde habían vivido 400 años en Egipto, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y si ustedes se fijan en el primer dibujito al lado de la Pascua, hay una casa, una puerta, y está manchado el dintel y los postes de la casa con sangre. Justamente ayer estudiamos el significado, como Dios les dijo: tomen un cordero, lo van a apartar el 10 y lo van a sacrificar el 14, y van a recoger de la sangre del cordero y van a manchar el dintel y los postes de la casa con sangre, porque esa noche, el 14 de Nisan por la noche, o sea, lo que diríamos nosotros el primer día de los panes sin levadura, que es el 15 después de la puesta del sol. El 14 se mataba el cordero, y por la noche, ya la puesta del sol, el primer día de los panes sin levadura, se comía la cena pascual. Pero ¿cómo la tenían que comer? Esa primera Pascua, estudiamos, la tenían que comer listos para escapar, con la mochila, el bordón al hombro, los zapatos puestos, todo listo, todo arreglado, porque el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. Y en cada casa donde no hubiera la señal de la sangre en la puerta, entraría para matar los primogénitos. Pero las casas que estuvieran señaladas con la sangre, esas iban a ser pasadas por alto por el ángel de la muerte. Y justamente el nombre Pascua significa eso: pasar por alto, saltear. Pesaj significa en hebreo, eso quiere decir Pascua. Pesaj quiere decir skip, saltear por alto la casa, porque el ángel que entró matando a los primogénitos en Egipto pasó por alto las casas que tenían la mancha, la señal de la sangre, que estaban señaladas de esa manera. Dios protegió a su pueblo y hubo gran mortandad en Egipto. Y esa noche Faraón dijo: que se vayan, si no nos van a matar a todos. Dios va a matar a toda esta nación. Y les dio la salida, les permitió salir de Egipto. Y eso es lo que celebraba la Pascua, la salida de Egipto, su gran liberación, cuando la nación, después de 400 años de ser esclava en Egipto, ahora tuvo su gran liberación. Pero esa fiesta señalaba hacia el futuro, era profética también, señalaba el gran evento en el plan de redención, que iba a ser la gran liberación, ya no solo del pueblo judío, sino la gran liberación de la raza humana, del pecado, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y justamente esa fecha prefiguraba esa fiesta, la muerte de Cristo. Cristo, aprendimos ayer, murió el mismo día, 14 de Nisan, tal como la fiesta lo prefiguraba. Él estaba representado por ese cordero. Ese cordero era Cristo, el cordero que se mataba en la fiesta pascual. Y la sangre que cubría ese hogar y protegía ese hogar representaba la sangre de Cristo, que nos cubre y nos protege a nosotros de la destrucción que vendrá cuando Dios juzgue. Así como juzgó a la nación de Egipto, así Dios va a juzgar a todas las naciones. Pero los que estemos marcados por la sangre de Cristo, perdonados por esa sangre que fue derramada, seremos libertados. Así que Cristo muere exactamente el día que se celebra la fiesta de Pascua. Pero no solamente en el mismo día,
Ayer aprendimos que murió a la hora exacta que se mataba el Cordero Pascual. Es más, vimos detalles muy interesantes de la muerte de Cristo. Cómo el Cordero era apartado el 10, pero era sacrificado el 14. Se apartaba 5 días antes, el 10, y luego se mataba el 14. En la semana que Cristo murió, en el año 31 de la era cristiana, el día de Pascua, 14 de Nisan, cayó un viernes. El 10, si contamos hacia atrás, cayó un lunes. 10, 11, 12, 13 y 14 viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 5 días antes. Y aprendimos ayer que el 10 de Nisan, cuando todo el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, en el templo, comprando los corderitos que iban a usar para sacrificarlo en la fiesta, ese mismo día, Judas, el discípulo de Cristo, se presentó ante el sumo sacerdote y le dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús de Nazaret? Y el sumo sacerdote, sorprendido de que uno de los mismos discípulos estuviera dispuesto a traicionarlo y a entregarlo, dijo: ¿cuánto le damos? Y le asignaron, dice la Biblia, 30 monedas de plata, el precio de un cordero. El mismo día que el pueblo de Israel estaba comprando sus corderos por 30 monedas de plata cada cordero, el sumo sacerdote, en representación de toda la nación, compró el cordero y se lo vendió el traidor, Judas. Y así, ese viernes, Cristo fue sacrificado a la misma hora que se mataba el Cordero Pascual. Pero sucedieron algunas cosas muy impresionantes en relación con la muerte de Cristo. Vamos a leerlo. Vamos al libro de San Mateo, en el capítulo 27. Ahora regresamos para ver la próxima fiesta, ¿verdad? Pero vamos a Mateo capítulo 27. La crucifixión de Cristo. Dice allí, comenzando con el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era a las 12 del mediodía. El pueblo de Israel comenzaba a contar desde la mañana, lo que nosotros diríamos 6 de la mañana, para ellos era la hora primera, las 7 la segunda, las 8 la tercera, de 6 a las 7 era la primera hora, de 7 a 8 la segunda, de 8 a 9 la tercera, 9 a 10 la cuarta, 10 a 11 la quinta y 11 a las 12 la sexta hora. Desde las 12 del mediodía hasta la hora novena, dice la hora novena era a las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Es interesante ver que aún esto estaba profetizado. En el Salmo 22 podemos leer estas mismas palabras que fueron escritas 1000 años antes de que Cristo fuera a expirar en la cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es Salmo 22, versículo 1. El salmista, por inspiración de Dios, registró estas palabras. Y claro, si usted lee todo el Salmo 22, va a encontrar que es un salmo profético. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado una cuadrilla de malignos. Versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Allí estaba escrito 1000 años antes que esto sucediera. El salmista, en ese mismo salmo que mencionaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que Cristo habló, dice: me ha cercado una cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Cuando una persona está colgada en la cruz, usted le puede contar todas sus costillas porque está estirada. Y sigue diciendo: entre tanto ellos me miran y me observan, como la gente que se paraba a mirarlo clavado en la cruz. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto se cumplió en la crucifixión de Cristo. Echaron suertes para repartirse su ropa los soldados que lo crucificaron. Todo este salmo es mesiánico. Pero volviendo ahora a Mateo, en el capítulo 27, nosotros vimos que hubo oscuridad, tinieblas sobre la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, tal cual como estaba escrito en el Salmo 22. Dios mío, quiere decir Elí, Elí, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Si volvemos allí a Mateo 27, dice: algunos, versículo 47, de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. En medio de su agonía, casi ya por morir, agonizando, Jesús dijo: Elí, Elí. Pero se burlaron de él. Como Elías se parece a Elí, simplemente dijeron: pues está llamando a Elías que está en el cielo, a ver si viene a ayudarlo. Se burlaron de él. Otros decían: déjenlo. Al instante, dice uno, versículo 48, corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. También eso estaba profetizado, que le iban a dar a beber vinagre en el Salmo 69. ¿Saben ustedes que en la muerte de Cristo se cumplieron más de 30 profecías? Y una de ellas, que ya la vimos ayer, fue de que no se le iba a quebrar ningún hueso. Como al Cordero Pascual no se le quebraba ningún hueso. Sigamos la historia, dice: otros decían: veamos, déjenlo, veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, versículo 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¡Wow!
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, si ustedes notan, cuando Cristo resucitó, dice que salieron de los sepulcros muchos santos que habían dormido. Cristo no salió solo de la tumba. Salió una cantidad de gente con él, que resucitaron junto con él. La mayoría de la gente no sabe esto. Nomás les hablan de la resurrección de Cristo, pero se olvidan de leer lo que dice la palabra de Dios, que junto con él, en su resurrección, salió una cantidad de santos muertos que habían dormido. Si ustedes notan, el terremoto que sucedió en el momento de la muerte de Cristo abrió los sepulcros. Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. A las 3 de la tarde, en el momento exacto en que Cristo expiró, era el momento en que se mataba el Cordero Pascual. Esa Pascua fue increíble, fue rara. Nunca la gente pudo olvidarse de ese día de Pascua, porque había sido totalmente diferente a todos los demás. A las 12 del mediodía comenzó a caer una penumbra. Se puso oscuro. Las nubes cubrieron el firmamento. El sol quedó cubierto por nubes espesas. No llovió, pero eran nubes negras. Fue tan tremendo que incluso alrededor de la cruz, porque las tinieblas comenzaron desde Jerusalén, pero se fueron extendiendo por toda la tierra. Hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El Hijo de Dios pendía de la cruz. Fueron sus últimas 3 horas. El pueblo de Israel estaba todavía corriendo, haciendo los preparativos para matar el Cordero Pascual. A las 3 de la tarde había que sacrificar, había que quitarle la vida al Cordero. Ya las familias habían ido al lugar donde lo tenían guardado, porque la gente no puede guardar los corderos dentro de su casa. Así que los guardaban en lugares y entonces desde las 12 del mediodía ya iban a buscar los corderitos para traerlos, para que a las 3 de la tarde los pudieran sacrificar. Pero ese día fue increíble. Tenían que andar a tientas. La gente estaba asustada. Esas tinieblas sobrenaturales que cayeron sobre la tierra los espantaron. Incluso dice aquí, en el versículo, en San Juan, en el capítulo 19, San Juan capítulo 19. Y en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ese era el día que se preparaba el Cordero Pascual,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué se le llama día de reposo de gran solemnidad? Bueno, el sábado era el día normal, el día de reposo, pero cuando una de esas fiestas caía en sábado, era doble sábado, porque era sábado, séptimo día de la semana, pero también era el día que se celebraba como feriado y que también se guardaba como que fuera sábado. Si nosotros volvemos por un momento a la diapositiva número 8, allí había algo interesante que no les mostré, pero quiero hacer referencia ahora. En la diapositiva número 8 estaban las 7 fiestas anuales. Esto lo copiamos, las fechas de Levítico capítulo 23. No era esa, era la 8, la anterior. Gracias. En esa diapositiva, la primera que vimos en esta noche, ahí están. Si ustedes se fijan, la Pascua era el 14 de Nisan, pero del 15 al 21 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, si ustedes notan allí en la diapositiva, el número 15 y el número 21 están en letra más grandota. ¿Lo notan? Está en negro, mientras que las demás están en cafecito. ¿Ok? El 15 y el 21, ¿por qué lo puse en letra más grande y negra? Porque esos 2 días, el primero de los 7 días sin levadura y el séptimo, se guardaban como si fuera sábado, no se trabajaba. Vamos por un momento para comprobar esto en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Dice el versículo 6. A los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Así que tanto el primer día como el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. De esos 7 días de los panes sin levadura, el primero y el séptimo no se trabajaba. Se les llamaba sábados, pero no el sábado del séptimo día, sino día de reposo, día de descanso. Nadie tenía que trabajar en ese día. Lo mismo pasaba con varios de los otros días de celebración. Veamos otro ejemplo aquí. Dice en el versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Fíjense, en el séptimo mes, el primero del mes era día de reposo, no se trabajaba. Ahora, el primero del mes no tiene nada que ver con el sábado del séptimo día de la semana. Podía caer en cualquier día de la semana, porque era el primero del mes, pero se guardaba como que fuera sábado. Y luego sigue diciendo, versículo 25, ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El próximo versículo, también habló Jehová a Moisés diciendo, el 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
¿Qué día era este? Los 10 días del mes séptimo, el 10º día del mes séptimo. El primero no se trabajaba, pero el 10º tampoco se trabajaba. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. 32, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De puesta de sol a puesta de sol, desde el 9 días a la tarde a la puesta del sol, hasta el 10 a la puesta del sol. Ese día era día de reposo. También el 15 de ese mes se celebraba como día de reposo. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Así que el primero de esos 8 días no se trabajaba. Era el 15 del mes séptimo. Y el 8º día, que era el 22, tampoco se trabajaba. Estamos viendo ejemplos de cómo había sábados. A ver, no quiero que nos confundamos. Yo creo que ustedes están bien despiertos y están prestando atención. Esos días se les llamaba días de reposo, pero en hebreo días de reposo se dice Shabbat. Entonces se les llamaba igualito que el séptimo día, sábado, solo que caían en cualquier día de la semana. Vamos a volver ahora a la diapositiva número 8, donde estaba la lista de las fiestas, y vamos a ver cuántos sábados o días de reposo, aparte del séptimo día de la semana, se celebraban en el año. Vean, la Pascua se mataba el cordero, pero no era día de reposo. En ese día había que matar el cordero, había que cocinarlo, había que preparar todo eso. Ese día se trabajaba. Pero el 15, cuando se ponía el sol el 14, comenzaba el 15, ya no se trabajaba, ya el cordero tenía que estar preparado, la mesa puesta, solamente se sentaban a comer el cordero. Y ese 15, si ustedes lo ven, está más grande y en negro, era día de reposo. Y luego por 7 días comían panes sin levadura, pero el séptimo de esos 7 días, que era el 21, también era día de reposo, no se trabajaba. Luego, el Pentecostés, 50 días más tarde, también se celebraba como día de reposo y no se trabajaba. Si ustedes cuentan los números que aparecen en negro, en grande, van a ver cuántos días de reposo se celebraban al año. Eran 7 fiestas, pero dentro de esas 7 fiestas había ¿cuántos días de reposo? ¿Ya los contaron? ¿Cuántos? 7 también. 7 días que no se trabajaba en el año, aparte de los 52 sábados del año, ¿verdad?
Fíjense, el 15 y el 21 de la fiesta de los ácimos son 2, Pentecostés 3, trompetas 4, expiación 5 y Cabañas el 1 y el 8, o sea el 15 y el 22 del mes, tampoco se trabajaba. Eran 7 días en total. Ahora, esto era aparte de los demás días de fiesta. Si ustedes se fijan, había otros días que eran fiesta. El 14, el 16, 17, 18, 19 y 20 del primer mes. Todos esos eran días de fiesta, pero sí se podía trabajar. Solamente aquellos que Dios había señalado como días de no trabajar, de reposo. Así que esto era aparte de los sábados. Léanlo. Está en el versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Versículo 38, además de los días de reposo de Jehová. Además de los sábados de Jehová, estas son las fiestas solemnes que tenían que celebrar. Ok, teniendo esto en mente, ahora vamos a entender un poquito el versículo que leímos en San Juan, capítulo 19. Si volvemos a la diapositiva 8, donde estaba la lista de las fiestas, vamos a ver, el 14, cuando Cristo murió, esa semana que Él murió, cayó viernes. Era el día de la preparación de la Pascua. Al día siguiente, que era el 15, era sábado, séptimo día de la semana. Pero si ustedes se fijan, el 15 también era sábado ceremonial, de la fiesta, de la ceremonia de los panes sin levadura. O sea que se juntó ese año 2 sábados, el sábado semanal con el sábado anual. Cuando eso sucedía, se le llamaba sábado de gran celebración, porque era doblemente sábado. Ahora vean, el 14 de Nisan podía caer cualquier día de la semana, porque estaba relacionado con los días del mes, no con los días de la semana. Así como nosotros, ¿verdad? ¿Tu cumpleaños cae todos los años el mismo día de la semana? No. Todos los años va variando el día en que cae tu cumpleaños. Siempre es el mismo día del mes. Yo nací el 5 de enero y todos los años, pues, mi cumpleaños llega el 5 de enero. Pero a veces cae en domingo, a veces cae en lunes, a veces cae en miércoles, a veces cae en viernes, a veces cae en sábado, porque eso varía. De igual manera, la Pascua podía caer en cualquier día de la semana, pero siempre se celebraba el 14 del mes. ¿Okay? El día en que Cristo murió cayó en viernes, y el 15, que era sábado, cualquier otro año, ese 15 podría haber caído un lunes, pero se guardaba como sábado. A veces, por ejemplo, caía un domingo y se guardaba el sábado y al día siguiente también era feriado, no se trabajaba. A veces caía un miércoles, jueves, viernes, no importa cuándo, pero se celebraba como si fuera un sábado, no se trabajaba. Pero en la semana que Cristo murió, el 15, que era el primer día de los panes sin levadura, era sábado. Y era sábado de grande solemnidad, era doblemente sábado. Volvamos ahora a San Juan en el capítulo 19. Dice en el versículo 31, entonces los judíos
por cuanto era la preparación de la Pascua, el día que se preparaba el Cordero Pascual, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora pusieron la versión Valera antigua. Ok, vamos a leer en la antigua. Ok, ahí está en la misma que tenemos. Noten, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. El día que se mataba el Cordero Pascual era el viernes, pero al día siguiente era sábado. Y ese año, dice, para que no quedasen el día de reposo en la cruz los cuerpos, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea, era doblemente sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Dos pasajes del Antiguo Testamento se cumplieron, y muchos más. Con la muerte de Cristo se cumplieron más de 30 profecías, como las que ya leímos, que Cristo iba a decir: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Otra profecía que decía: contar pueden todos mis huesos. Otra: me rodeó una cuadrilla de malignos, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todas esas profecías se cumplieron, pero también se cumplió la que decía: no se le quebrará hueso. ¿Y dónde estaba esa profecía? Si ustedes se fijan en su Biblia, nos manda allí para el cumplimiento de esa profecía a Éxodo 12:46 y a Números 9:12. Si vamos a Éxodo 12, es justamente la celebración de la Pascua. Y dice: se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. No se podía quebrar ningún hueso del Cordero Pascual. Y nuevamente en Números capítulo 9 y versículo 12, Números 9, 12, justamente el capítulo se titula La celebración de la Pascua. Dice el versículo 10, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Así que si alguno estaba enfermo o estaba fuera, tenía la oportunidad de celebrar la Pascua un mes más tarde, pero tenía que ser en el mismo día 14, ¿verdad? Muy bien,
Entonces, hemos visto que el día en que Cristo murió, hubo tinieblas en la tierra. Y a las 3 de la tarde hubo un terremoto. La tierra tembló, se partieron las rocas. A las 3 de la tarde era la hora que se mataba el Cordero Pascual. En el tabernáculo, en el santuario, el sacerdote también mataba un cordero a las 3 de la tarde, en nombre de toda la congregación. Por aquellos que no pudieran participar, que no estuvieran, él mataba ese cordero por ellos. Pero cada familia tenía que matar su cordero a las 3 de la tarde. Esa era la ley que Dios estableció. Mientras todo el pueblo de Israel estaba esperando la hora señalada para matar el corderito. Imagínense los niños. El papá había traído el corderito ahora, lo tenían, y el niño decía, ¿qué le vas a hacer, papá? Tenemos que sacrificarlo, tenemos que matarlo. El sacerdote en el templo, en el atrio del templo, ya tenía el cordero listo. Lo tenía colocado sobre el altar para sacrificarlo. Pero en ese mismo momento comenzó a temblar. La tierra tembló. ¿Y qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Corre, sale corriendo, ¿verdad? Asustada, a salir fuera de la casa que no se le vaya a caer el techo. El sacerdote, Elena de White lo dice en el libro El deseado de todas las gentes, que en el mismo momento que el sacerdote levantó el cuchillo, en el mismo instante que iba a dejar a descargar el cuchillo sobre la garganta del animal para sacrificarlo, vino el terremoto. ¿Y qué pasó? Elena de White dice que de susto dejó caer el cuchillo y salió huyendo. Y el animalito quedó libre. No tuvo que matarlo. El animalito también se escapó. Literalmente, Elena de White lo dice en El deseado de toda la gente. El cuchillo cayó de las manos del sacerdote y el animalito escapó. Claro, los animales también perciben los terremotos y se asustan. Y el pobre animalito también salió asustado. Pero si supiera el animal de lo que se había escapado, era que lo hubieran matado. Todo eso era simbólico. ¿Por qué? Porque no hacía falta que se sacrificara ya los corderitos. Porque el verdadero Cordero de Dios estaba en ese mismo minuto, en ese mismo segundo, estaba expirando en la cruz del Calvario. A la misma hora que se mataban los corderos, Cristo, como Cordero de Dios, estaba expirando en la cruz del Calvario. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El sacerdote espantado vio la escena, como si una mano invisible lo hubiera agarrado desde arriba. Ahora imagínense, si hubiera sido una persona que lo rompió, pues lo hubiera agarrado desde abajo para romperlo. ¿Cómo lo va a agarrar desde arriba? El templo tenía más de 3 metros de alto en Jerusalén, el techo, y desde allá arriba venía el cortinado. Nadie lo podía rajar desde arriba, pero una mano invisible rasgó el velo del templo, dejando al descubierto el lugar santísimo, que nadie podía ver. El sacerdote, cuando vio lo que estaba pasando con el terremoto y todo, junto con el sacerdote que estaba sacrificando el animalito, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote dentro del santuario. Salió huyendo.
espantado, porque si un ser humano veía el lugar santísimo y el arca del pacto, moría, caía muerto. Pero se rasgó de arriba abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo. ¿Qué simbolizaba todo eso? Que se había puesto fin a lo que era el santuario terrenal. Ya no era más sagrado ese lugar, ya había quedado a la vista de todo. ¿Por qué? Porque el tipo se había encontrado con el antitipo. En la realidad con la sombra. El cuerpo con aquello que lo simbolizaba. Y por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Ustedes se acuerdan otro momento cuando alguien había levantado un cuchillo y no lo pudo descargar sobre Abraham, verdad? ¿Y ustedes saben en qué lugar Abraham fue a sacrificar a su hijo? Fue en un lugar llamado el Monte Moria. Y el Monte Moria está exactamente en Jerusalén. En el mismo lugar, sobre el mismo monte, donde 2000 años atrás Abraham fue a sacrificar a su hijo. Lo había colocado sobre el altar que había construido. En esa época no estaba la ciudad de Jerusalén, allí era un monte que Dios le había mostrado a Abraham. Y dice que él recogió las piedras e hizo un altar. Y luego fue a sacrificar a su hijo. Y la Escritura dice que en el momento en que levantó el cuchillo para descargarlo sobre su propio hijo, escuchó una voz del cielo que decía: Abraham, Abraham. Y una mano poderosa de un ángel le detuvo su mano porque ya venía con la fuerza. Y saben, fue una prueba muy grande para Abraham, tener que matar a su propio hijo, porque Dios se lo había pedido. Ese era el hijo de la promesa. Ese era el hijo mediante el cual Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia. Y ahora Jehová le había pedido que sacrificara a su hijo. Yo creo que Abraham tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía y dijo: esto tiene que ser rápido. No sea que yo le dé el golpe a mi hijo y quede vivo. Tengo que darle con toda la fuerza para de una vez cortarle la yugular y que no sienta el dolor. Imagínense. Y levantó el cuchillo y dijo: tengo que dárselo, pero de un solo golpe, para que no sufra. Y por eso traía la mano con toda la fuerza. Si el ángel no le hubiera detenido el brazo, hubiera golpeado al muchacho. Pero la voz del cielo dijo: no mates al muchacho. Jehová proveerá. Y dice que Abraham miró y vio en una zarza allí, en unas espinas, un carnero, el macho de las ovejas, que estaba enganchado. Y tomó aquel cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Ahora la historia es justamente al revés. Miren qué increíble, ¿verdad? El cordero que iba a ser sacrificado era el animalito. Pero ahora el verdadero Hijo de Dios, el Hijo unigénito, así como Abraham tenía un Hijo unigénito, así Dios entregó a su propio Hijo. Y esta vez el que tomó el lugar del cordero fue el mismo Hijo de Dios. Y no hubo mano que detuviera la ejecución de Cristo. Al contrario, el Padre dejó que fuera sacrificado su Hijo para salvación de nosotros. La Pascua nos recuerda la gran liberación que vino a través de Jesucristo. El día que seguía de la Pascua era el día de los panes
sin levadura, el primero, y se guardaba como sábado. En ese día no se podía, y por 7 días no se podía consumir levadura. Los judíos tenían que limpiar toda su casa de levadura, y los panes que se comían eran sin levadura. Jesucristo tomó el símbolo del pan sin levadura para representar su cuerpo. Y nos dice en San Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, que esa noche del jueves por la noche, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos el día antes, porque él sabía que el mismo día que se celebraba la Pascua, él iba a estar siendo sacrificado. Así que él la celebró el día anterior con sus discípulos. Y dice en el versículo 26 de Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él instituyó lo que nosotros ahora celebramos como la cena del Señor o la Santa Cena, y lo estableció como recordativo de su muerte. Dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios 11. Porque yo recibí, versículo 23, del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él estableció la Santa Cena como recordativo de su muerte. Y el cuerpo de Cristo estaba representado en ese pan sin levadura. Y la sangre de Cristo representada en el vino sin fermentar. Jesús escogió esos 2 elementos de la cena pascual para usarlos como símbolo de su propio sacrificio. No escogió el cordero, porque si él hubiera tomado el cordero y hubiera dicho: van a recordarme con un cordero, todos nosotros tendríamos que estar matando corderitos hasta el día de hoy para celebrar la cena del Señor. Pero él obvió el cordero porque el cordero era un símbolo de sí mismo. Y la muerte de los animalitos terminaba con la cruz del Calvario. Podríamos decir que el gran plan de redención se comienza con la Pascua, que es la primera de las 7 celebraciones. Con la muerte de Cristo se hace posible la redención de la raza humana. Y de allí en adelante ya no entra la fiesta simbólica, sino la realidad. Por 1500 años el pueblo de Israel estuvo celebrando esas fiestas en el santuario. Eran como el drama de Dios, como el teatro de Dios. Cada fiesta se abría el telón y se representaba lo que iba a ser la realidad. Pero no era la realidad todavía, era solamente una figura, era un símbolo. Por 1500 años se mataba un cordero pascual. Pero la noche, la tarde que Cristo murió, el cordero escapó. Ya no hubo que sacrificarlo. Terminó la muerte de animales para dar lugar
a la realidad que era Cristo. De igual manera, por 1500 años, el pueblo de Israel estuvo celebrando la fiesta de las primicias. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? Y con esto vamos a concluir en esta noche, con la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba el día después del sábado. En esa semana de 7 días de los panes sin levadura, que eran en realidad 8 días de fiesta, porque el 14 se mataba el cordero, pero el 15 se lo comía, ¿verdad? El 15, o sea, el 14 por la noche, que ya era el 15, ¿me explico? ¿Ok? La cena pascual se comía en las primeras horas del 15, al ponerse el sol, el 14 se comía la cena pascual. Los panes sin levadura se usaban y eran representación del cuerpo de Cristo. Entonces, la fiesta de las primicias se celebraba el día después del sábado. Esos 8 días de fiesta caía un sábado. Un sábado caía dentro de esos 8 días. Podía ser cualquier día, podía ser el primer día de los panes sin levadura, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa cuándo. Pero la fiesta de las primicias se celebraba el día después del sábado. Leámoslo. En Levítico 23, ahora si quieren pueden poner la versión antigua para que quede más claro. Levítico 23 dice el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un omer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Noten, primicia de los primeros frutos de la siega. Versículo 11. El cual mecerá el omer. El omer es una gavilla. Eso quiere decir la palabra omer. Una gavilla. Delante de Jehová la mecerá para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. En esa semana de celebración de los panes sin levadura, el día siguiente del sábado se mecía la gavilla mecida. Ahora, cuando Cristo murió, la Pascua cayó un viernes. El primer día de los panes sin levadura fue sábado, de gran celebración, doble sábado. Y el día siguiente al sábado, el primer día de la semana, se celebraba la fiesta de las primicias. Y dice que tenían que recoger una gavilla de las primicias, de los primeros frutos, y traerla y mecerla delante de Jehová para que sean aceptos el día siguiente del sábado, la mecerá. La fiesta de las primicias se celebraba el día después del sábado. ¿Y qué representaba la fiesta de las primicias? La palabra primicia quiere decir los primeros frutos. Vamos a ver cuál era su significado en el plan de redención. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, está hablando aquí de la resurrección de los muertos. Y dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Noten la palabra primicias de los que durmieron, primicias de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una gran cosecha, y esa gran cosecha final va a ser en la venida de Cristo, cuando todos los muertos van a resucitar. Por eso dice, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de la resurrección de los muertos. Así que las primicias tienen que ver con la muerte, pero la resurrección de los muertos. Así como el cuerpo de Cristo está representado por el pan quebrantado, y ese 15 de Nisan, sábado, el cuerpo de Cristo estuvo magullado en la tumba, descansando. Su cuerpo, porque fue golpeado, fue azotado, fue herido por nosotros. Su sien sangrando, sus manos chorreando sangre, sus pies goteando sangre. Y luego su costado, como ya leímos, fue abierto con una lanza y salió sangre y agua de su cuerpo. Ese cuerpo, dice la Escritura, fue envuelto en una sábana. Y vamos a leer por un momentito. Ahorita vamos a hablar de las primicias para terminar, ¿no es cierto?, que es la resurrección de Cristo. Pero hablando de ese sábado que Él pasó en la tumba, leemos nosotros en San Lucas, en el capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. Y aquí está la misma historia de la muerte de Cristo, pero aquí se nos habla de su entierro. Dice en el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar o para rayar el sábado. Era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ella. Noten lo que pasó. Cristo muere en el día de la preparación de la Pascua y que ya vimos que era viernes. Estaba por comenzar el sábado cuando Él murió. José de Arimatea, un varón rico, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajaron de la cruz. Ya leímos que vino el centurión, chequeó, vio a los dos ladrones que habían sido crucificados con él y como vio que estaban vivos, les quebraron las piernas. ¿Para qué? ¿Para qué les quebraron las piernas? Para que se murieran. Así es. Cuando una persona está crucificado, colgado, es muy difícil respirar. Hay que empujarse con los pies porque como el diafragma está extendido cuando uno está colgado, hace presión, es muy difícil entrar el aire. Se puede tirar el aire, se puede exhalar, pero para poder entrar el aire hay que hacer fuerza. Entonces el crucificado tenía que empujarse con los pies. No sé si ustedes han visto en las cruces o los dibujos de cruces que hacen,
le ponen como una madera debajo del pie. Esa se usaba para empujarse con los pies y soltar la presión, no estar colgado de los brazos y poder respirar. Pero cuando a una persona le quebraban las piernas, ya no podía, y en cuestión de minutos expiraba, se moría porque no podía respirar, no podía empujarse para poder respirar. Y así a los dos que estaban a su lado les quebraron las piernas, pero a Jesús no le quebraron las piernas porque ya había muerto. Okay. Pilato pide el cuerpo de Cristo. José de Arimatea se lo pide a Pilato. Pilato da la orden, da el permiso para bajarlo de la cruz. Lo bajan de la cruz y dice que José de Arimatea lo envolvió en una sábana para transportar el cuerpo. Había cerca del lugar de la crucifixión un sepulcro cavado en la roca. Mañana les voy a hablar algo sumamente interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado lo que yo voy a presentar mañana, pero creo que muy pocos saben sobre esto. ¿Han oído ustedes hablar de una persona llamada Ron Wyatt? ¿Usted ha oído hablar de él? ¿Alguien más? Ok, unos 2 o 3 han oído. El arca del pacto, el arca del pacto. Exactamente, eso lo vamos a ver mañana, lo que pasó. ¿Se acuerdan que vimos que hubo un terremoto y las rocas se partieron? ¿Saben ustedes que la sangre de Cristo que había caído al pie de la cruz, se hacía un hueco donde colocar la cruz? Pero Cristo fue crucificado en el monte de la calavera. Se le llama el monte Calvario. Y es una montaña de roca, de piedra. Tuvieron que horadar la piedra para hacerle el hueco donde clavar la cruz. No fue fácil, no fue con palas, fue con picos que tuvieron que hacerle el agujero. Pero cuando vino ese terremoto, se rajó la roca. Y mañana vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto es muy, pero muy interesante. Vamos a hablar del arca del pacto, ¿ok? Eso lo vamos a ver mañana. Pero lo que estábamos viendo hace un momento es que Cristo fue bajado de la cruz ese viernes. No hubo tiempo para prepararlo para la sepultura. Se lo llevó, y ese monte que se llama el monte de la calavera o el monte Calvario, que es de roca, en ese mismo monte donde él fue crucificado, en la ladera del monte dando la vuelta, es donde está el sepulcro donde Cristo fue colocado. Mañana vamos a ver esos detalles que están mencionados en la misma Biblia, en el Evangelio. Allí se nos habla de eso y cómo su cuerpo fue puesto. Y les voy a presentar algunas vistas del sepulcro de Cristo, porque allí estuve, bueno, muchas veces he estado, pero el año pasado fui también y pude sacar algunas vistas y también saqué algunas fotos de algo increíble. Ustedes saben por qué se llama el monte de la calavera, ¿verdad? O el monte Calvario. Algunos piensan que es por la muerte de Cristo que le pusieron ese nombre. No, ya el monte se llamaba así, porque tiene la forma de una calavera. Es una montaña de roca, pero tiene 2 cuevas, justamente en el lugar donde irían los ojos de la calavera. Y si usted mira desde lejos el monte, por ejemplo, desde arriba de los muros de la ciudad de Jerusalén, porque el monte está fuera de los muros de Jerusalén. Pero si uno separa los muros y mira el monte, lo puede ver clarito con la forma de una calavera. Y lo que a nosotros nos tocó ver el año pasado fue justamente el sábado que fuimos a celebrar la cena del Señor, allí al pie del monte Calvario donde Cristo murió. Cuando fuimos por la mañana el sábado, vimos
que una parte de la montaña se había caído. Nos tocó nieve en Jerusalén, pero mañana les voy a contar esa historia y les voy a mostrar las fotos literalmente que tomé en ese lugar. Lo que sí les voy a mostrar también es el lugar donde Cristo fue puesto, su cuerpo. Todavía está la mesada de piedra donde fue puesto su cuerpo. Esa mesada de piedra era donde se preparaba el cuerpo, se le ponía las drogas aromáticas y los perfumes para embalsamar el cuerpo, y luego se lo metía en el nicho. El sepulcro estaba hecho en la piedra. Mañana les explico todos estos detalles. A Jesús no lo alcanzaron a meter en el nicho. Solamente lo pusieron en la mesada para prepararlo. Es un sepulcro cavado dentro de la montaña, en el corazón de la montaña, en la roca. Entonces uno entra dentro de un cuarto. En la puerta hay una canaleta cavada también en la piedra, como una zanja, y en esa canaleta de piedra se hace rodar una roca grandísima que varios hombres la empujan y la hacen rodar y la ponen delante de la puerta para que nadie la pueda abrir, para sellar la tumba. Allí fue puesto el cuerpo de Cristo. Ese viernes, casi a la puesta del sol, las mujeres que habían venido desde Galilea, como leímos, vieron dónde fue puesto su cuerpo. Solamente les dio tiempo de comprar las drogas aromáticas, los ungüentos para preparar su cuerpo para la sepultura, pero no les dio el tiempo de embalsamar el cuerpo. Solamente quedó envuelto en una sábana. Y vinieron tempranito, el domingo por la mañana, según lo que leímos, trayendo los perfumes y las drogas aromáticas para poder ungir su cuerpo y terminar de enterrarlo, porque en el día de sábado no iban a trabajar haciendo eso. El sol se estaba metiendo. No lo iban a hacer en las horas del Santo Sábado. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Dice que las mujeres, y entre ellas la madre de nuestro Señor Jesucristo, dejó el cuerpo de su propio hijo sin los arreglos de la sepultura, con tal de no violar el mandamiento del Santo Sábado. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Y tempranito, a la salida del sol, el domingo por la mañana, vinieron al sepulcro y estaban pensando, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque la piedra es grandísima. Yo tengo una foto, no de esa piedra, porque esa piedra no quedó. A lo largo de los siglos desapareció esa piedra, pero de otro sepulcro le saqué una foto de la piedra, y es una piedra así redonda, grandísima, más alta que una persona, maciza. Se necesitan varios hombres para poderla hacer rodar, empujarla y hacerla rodar. Dice Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Las mujeres, dicen San Marcos, venían diciendo, ¿y quién nos va a mover la piedra? Pero cuando llegaron, se encontraron que la piedra ya estaba movida. ¿Y quién la había movido? El ángel del Señor. Este terremoto es muy particular, es muy especial. Tiene que ver con la fiesta de las primicias. Hubo 2 terremotos seguidos, uno el viernes y otro en la madrugada del domingo. El terremoto del viernes fue a las 3 de la tarde y abrió los sepulcros.
Y el terremoto del domingo en la madrugada echó fuera los cuerpos del sepulcro y resucitaron los santos dormidos. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que resucitaron con Cristo? Mañana vamos a hablar de quiénes fueron los que resucitaron con Cristo. Es muy interesante. Y tenían un propósito especial al resucitar. ¿Y dónde están esos que resucitaron con Él? ¿Dónde están? ¿Cómo, hermana? Ah, están en el cielo, ¿verdad? Pero ¿cuándo subieron al cielo? Todo eso está prefigurado en la fiesta de las primicias en el santuario. ¿Qué representaba esa gavilla que tenía que ser mecida por el sacerdote sobre el altar para que fueran aceptos delante de él en la fiesta de las primicias? La gavilla es un manojo de espigas. Y cada espiga trae una cantidad de granitos en la espiga. Y cuando usted junta todas esas espigas y hace un manojo, eso se llama una gavilla o un homer, como leímos hace un momento. Un homer es una gavilla. Eso tenía que ser mecido por el sacerdote el día de las primicias y era un símbolo de la resurrección de Cristo, pero como Él no resucitó solo, vamos a ver lo que pasó con las gavillas y vamos a ver cómo fue que eso fue presentado ante Dios, porque dice que tenía que ser mecida delante de Jehová para que fueran aceptas las primicias. Todo eso es símbolo de la resurrección. Así que mañana tenemos un tema sumamente interesante. Yo pensé que íbamos a llegar hoy a eso. Le dije, vamos a hablar de las primicias, pero no alcanzamos a completarlo hoy. Mañana voy a iniciar exactamente aquí donde dejé. Y les voy a pedir que traigan, si tienen en su casa, 2 libros. Uno es Primeros Escritos. Primeros Escritos. No sé si Nacho trajo libros esta noche para vender. ¿Mañana los vas a traer? Ok. Si alguno quiere conseguir, ¿alguno le gustaría conseguir el libro Primeros Escritos? ¿O ya todos lo tienen? ¿Le gustaría a usted conseguirlo? Ok. ¿Y usted también, hermana? ¿Y usted también? Ok. Mañana los vamos a traer. Este libro, Primeros Escritos, tiene unos detalles tan, pero tan interesantes de la fiesta de las primicias, que yo me quedé pero sorprendido. ¿Saben que algunos de los que resucitaron con Jesús medían más de 4 metros de alto? Lo vamos a leer. Más de 4 metros de alto. Miren, esta pared tiene un poquito más de, como unos 2 metros de alto, quizás un poquito, 2 metros y medio. Imagínense un gigantote, el doble de alto que el techo de esta pared, el doble de alto que este techo. Algunos de los que resucitaron eran altísimos y otros eran más bajitos. ¿Por qué? Eso lo vamos a estudiar mañana. Así que los que tienen su libro, Primeros Escritos, tráiganlos. Si también tienen el libro, Deseado de todas las gentes. El libro Deseado de todas las gentes. ¿Ahí? ¿Ok? También tráiganlo. ¿Por qué? Porque de allí, vamos a cambiarlo aquí, está haciendo ruido. Ok, este está mejor. Esos 2 libros, Deseado de todas las gentes y Primeros Escritos.
para poder descubrir algunas cosas sumamente interesantes sobre la fiesta de las primicias. En esta noche vamos a terminar por aquí. Hemos repasado las fiestas y alguno podrá decir, ay pastor, pero esto de la fiesta de los judíos, esas fiestas y todas esas fechas, si eso ya no lo celebramos hoy, ¿por qué tenemos que estudiar eso? Porque el santuario y sus fiestas eran símbolo del plan de redención y nos muestran los grandes eventos del plan de redención. Si volvemos a la diapositiva número 9, y con esta terminamos, a la número 9, recuerdan ustedes que la primera fiesta del santuario se llamaba la Pascua, se celebraba el 14 de Nisan y representaba la muerte de Cristo, la Pascua. Recordaba la salida de Egipto, pero también prefiguraba la muerte de Cristo. La segunda fiesta, la de los panes sin levadura o ácimos, se celebraba del 15 al 21 y eran panes sin levadura y representaba la sepultura de Cristo. El primer día de los panes sin levadura, Cristo, su cuerpo, el pan que fue quebrantado por nosotros, estuvo en la tumba. Y vamos a ver el significado de por qué eran 7 días de los panes sin levadura. Pero el primero de esos días se celebraba como sábado y Cristo reposó en la tumba ese sábado. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias y era el día después del sábado. Se mecía la gavilla y era símbolo de la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó el mismo día de la fiesta de las primicias. Fíjense, murió el día de Pascua, estuvo en la tumba el primer día de los panes sin levadura y resucitó el día de la fiesta de las primicias, en el mismo día. Es más, murió a la hora que se mataba el Cordero Pascual y resucitó a la hora exacta. Y vamos a aprender mañana que en la fiesta de las primicias había una hora exacta en que se mecía la gavilla. Y así Cristo cumplió exactamente la profecía del santuario. El santuario es el plan de redención en tipo y profecía. Es el plan de redención en símbolo, en figura. El santuario y las fiestas del santuario son el gran teatro de Dios. Porque en ese teatro se va representando en cada escena de cada una de esas fiestas los 7 grandes eventos del plan de redención. Pero así como en un teatro es una representación y no es la realidad, representa algo, pero no es la realidad, es ficticio el teatro, así las fiestas representaban la realidad que iba a ser el plan de redención. Pero las fiestas terminan con la muerte de Cristo. Entra en ejecución la realidad al acabarse el símbolo. Por eso nosotros hoy en día estudiamos de las fiestas, las recordamos como grandes símbolos del plan de redención, pero ya no guardamos esas fiestas porque eran símbolo o figura. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, lunas nuevas o sábados, refiriéndose a los sábados que acabamos de estudiar en esta hora, esos 7 sábados anuales. Todo eso era símbolo, sombra y figura de lo que habría de venir. Pero el cuerpo, la realidad es de Cristo. Esto es bien importante. Lo que acabo de decir en Colosenses capítulo 2, hay mucha gente que se confunde con esto y dice: miren, ya no tenemos que guardar el sábado, pero el texto está hablando de los sábados
ceremoniales. De esos 7 sábados anuales que se guardaban, ya no necesitamos que nadie os juzgue en cuanto a si los guardan o no, porque eran símbolo, sombra o figura de lo que habría de venir. Quiera el Señor ayudarnos a entender este tema y también a agradecerle a Él por lo grande que hizo Cristo en el plan de redención por cada uno de nosotros.